Llegó el momento de invertir en el espacio. Te lo voy a contar hoy en el dato curioso. Se dio la semana de quiebre en los mercados. Ahora, se aclararon las intenciones de la Fed. Seguimos marcando máximos históricos, pero ¿hasta dónde puede llegar el mercado? ¿Se suma el presidente Trump al juego de las criptomonedas? ¿Será que el momentum que ha ganado el Bitcoin se lo debe bastante a la criptomoneda, la Libra, la que anunció Facebook? Antes de que comencemos, quiero compartirles a ustedes una propuesta que les voy a hacer. Quiero hacer una rifa entre todos ustedes que compartan el TradingView aquí en YouTube y además pongan un comentario que le agregue valor a la comunidad. ¿Cuál es el premio? Una hora conmigo en un one-on-one, ya sea por videollamada, donde yo les voy a compartir a ustedes cuáles son las tendencias que estoy viendo, pero lo más importante, en qué estoy invirtiendo. En la semana de la Fed se generaron grandes expectativas sobre todo lo que iba a declarar Powell ante el Congreso de los Estados Unidos. Obviamente no decepcionó, tomó una posición clara ante los posibles eventos que va a hacer la Fed en el futuro. Primero, fue firme al declarar que haría todo lo que sea necesario para sostener la expansión económica. Aunque sigue muy de cerca los efectos que puede tener la guerra comercial en la economía americana y sobre todo la debilidad económica mundial que hay en este momento, afirmando que las malas noticias que se están dando en el mundo están superando las buenas noticias en casa. Todo esto fue interpretado por los inversionistas y por los traders a que la posibilidad de una reducción de las tasas de interés a finales de este mes de julio es altísima. De hecho, en algunas encuestas leí que ya estaba al 100%. Veremos entonces qué es lo que pasa a final de este mes de julio si se da esa bajada de interés, que por cierto sería la primera vez que pasa en más de una década. Un dato curioso, muy interesante, muy rápido, y es que Powell aseguró que va a cumplir su mandato íntegramente de 4 años hasta febrero de 2022. No importa si al presidente Trump le da por despedirlo, él tiene la intención de quedarse. Por cierto, esta semana, con tantas declaraciones del presidente de la Fed, no vi ningún tuit del presidente Trump dirigiéndose directamente a él ni hablando sobre el tema, por lo cual asumo que al presidente Trump no le cayó nada mal todas las declaraciones que hizo. Pareciera entonces que ambos personajes en este momento están convergiendo en opiniones y eso es algo interesante porque esa alineación puede ser necesaria y además oxigena un poco a los mercados. Si te parece entonces, pasemos a las gráficas porque este TradingView tiene unos datos interesantes técnicos que quiero compartir contigo porque definitivamente tiene un impacto importante en los precios. Empecemos primero, como siempre, en el futuro, el SP500, que es el activo que más transamos aquí en MDC Trading Academy. Y aquí está la línea de tendencia que lleva 8 años que le comenté en el TradingView anterior. Y quiero darle un dato un poco curioso, porque siempre estoy tratando de buscar explicaciones del por qué están pasando las cosas. Y me encontré con una cosa bastante curiosa. Lo primero es que a partir de febrero de 2018, que es cuando se da esta bajada impresionante que no había pasado prácticamente de hace 10 años, o 10 años para atrás, me di cuenta que desde este momento los grandes fondos de inversión han mermado su exposición hacia los mercados. Eso significa que no están inyectando tanta liquidez. Y eso es un dato muy importante. O sea, los fondos grandes, los que mueven el mercado, están o no están invirtiendo tanto, están bajando más bien su exposición. Pero entonces, ¿quién lo está aumentando? Bueno, lo está aumentando las mismas compañías que se están recomprando hacia ellas mismas por el temor a invertir a otras compañías que tal vez no confían tanto por la situación actual. Así que eso es algo muy interesante, lo estuve leyendo por ahí, analizándolo bien y contrastándolo con algunas gráficas y tiene todo el sentido del mundo. Así que eso hay que ponerle la lupa porque tal vez, todo lo que está pasando aquí no es tanto el efecto de las noticias que está pasando, sino también son compañías que están aprovechando de recomprarse a sí mismas por los buenos resultados que están teniendo. Así que eso es algo muy, pero muy interesante que les seguiremos comentando en los próximos TradingView. Ahora, si vemos una gráfica un poquito más detallada, nos damos cuenta entonces que el mercado llega al precio que les había comentado, los 3.018, que ese sería el próximo precio objetivo que llegaría si pasamos los $3.000 o si pasábamos, perdón, los 3.000, el precio de los 3.000. Y el mercado llegó justo a 3.018 a las 3:50 de la tarde del día viernes, así que eso es muy interesante. Aquí hay una resistencia importante, ¿okay? Donde el mercado, fíjense que el volumen luego fue cayendo. Obviamente esta semana, por tantas declaraciones del presidente de la Fed,
que el martes hablaba, y luego el miércoles y el jueves declaraba ante el Congreso, pues obviamente el mercado estaba un poco a la expectativa de lo que él decía, entonces se movió muy lento, aunque hizo máximos históricos, realmente el mercado no tuvo un gran choque, un gran quiebre, pero estas noticias de esta semana, con estas definiciones, muchas de las cosas que estamos previendo se van a empezar a dar. Por ejemplo, ese precio entonces objetivo de 3.018, que era el primero, ya llega con ningún tipo de problema. Ahora, si pasa ese precio de 3.018, nuestro próximo precio va a ser 3.056. Entonces, viendo el análisis primero desde el punto de vista completamente técnico, tenemos una línea de tendencia entonces importante que se ha formado, donde aquí vamos a tener muchísimos compradores, y en el caso de que el mercado la vaya a pasar hacia la baja, pues ya tenemos nuevamente el precio de 2.970. Bueno, primero 3.000, que es un precio importante, y luego 2.970. Algo interesante que yo les había dicho la semana pasada es que el mercado se estaba comprimiendo aquí, que se pasaba esta línea de tendencia y iba a llegar a los 2.970, llegó y de ahí se impulsó para subir, pasa esta línea de tendencia bajista importante y llega al precio que les había hecho de los 3.000. Así que qué interesante poder interpretar el análisis técnico y compartirlo con ustedes con escenarios, porque estoy seguro que así pueden aprovechar cada una de las oportunidades. Es muy importante entender, y para los que no tienen experiencia, nosotros podemos aprovechar las oportunidades si el mercado baja y si el mercado sube, porque por ahí en el canal de YouTube del TradingView pasado alguien me cuestionó eso. Aquí lo importante es entender claramente cuáles son los precios donde empiezas a aprovechar las oportunidades hacia abajo y cuáles son los precios frontera cuando empiezas a aprovechar el mercado hacia arriba y hasta dónde puede llegar. Esto es un negocio de escenarios y tienes que entenderlo claramente. Así que, ¿qué pasa entonces si el mercado pasa esta línea de tendencia? Es muy probable que llegue a los 3.000 nuevamente y posteriormente llegue entonces a los 2.970. Pero si el mercado decide seguir subiendo y continuando la expectativa alcista, pues va a llegar a los 3.056 sin ningún tipo de duda. Aquí lo pueden ver mucho más claro, como el mercado llega justamente a 3.018.00 y de ahí baja con fuerza y es un retroceso bastante estimado, y esta es la línea de tendencia que estoy pensando que la semana que viene va a tener un protagonismo muy pero muy importante, porque definitivamente va a ser una línea que va a jugar un rol y ahí hay muchísimos pero muchísimos compradores. Pasemos al petróleo, algo muy interesante, y es que esta semana rompe esta línea de tendencia importante hacia la baja que tenía y hay una reacción fuerte, pero es por algo fundamental. A mitad de semana se conoció que iba a haber una tormenta importante y que agarró desprevenida probablemente a muchas de las empresas que producen petróleo en el Golfo de México, y esa visita inesperada hizo prácticamente que la mitad de los productores de petróleo en el Golfo de México tuvieran que cerrar operaciones. Eso hizo que de alguna forma el precio del petróleo subiera. Recordemos que ahí se producen al menos 12 millones de barriles diarios, eso es algo impresionante, y prácticamente el 50% de la producción mermó, por lo cual eso hace que el petróleo se dispare de una forma importante, pero para mí es algo muy puntual, no cambian mis expectativas que tengo con el petróleo hacia la baja, así que eso ténganlo en cuenta. Aquí lo pueden ver de una forma un poquito más macro, como estamos viendo que simplemente pareciera ser un retroceso o una pequeña compresión, para mí, para mayor continuación bajista. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en el futuro en el cortísimo plazo. Ahora pasemos al oro, algo importantísimo, y es que con respecto al recorte de tasas que probablemente entonces vaya a haber durante este mes de julio por parte de la Fed, eso puede afectar al precio del oro, ¿ok? Porque eso hace que el dólar se fortalezca, por lo cual de alguna forma pudiera ser que tengamos un retroceso entonces a nivel del oro en los próximos días. Con respecto al Bitcoin, esta semana estuvo súper movida, y con respecto también a todas las criptomonedas. De hecho, veamos aquí la gráfica del Bitcoin, vemos que el mercado está en una compresión muy clara. Aquí se puede ver, está siempre alrededor de los 11.500, que para mí es un precio bastante importante. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, el presidente de la Fed esta semana volvió a declarar que todo lo que tiene que ver con la Libra, que es la nueva criptomoneda de Facebook que quiere sacar en junio de 2020, tiene que pasar algunos temas, tiene que sufrir algunos controles. Al final declaró que tienen que empezar a supervisar todo lo que está pasando con ella. De hecho, lo dije en el live del pasado miércoles, que estuvo muy interesante. Pero también el presidente Trump se metió en la jugada y declaró que él no es fan del Bitcoin, y también declaró que si Facebook o alguna otra empresa
quiere sacar algún tipo de criptomoneda o algún banco central, porque realmente, por lo menos en el caso de Facebook, es como si tuviera un banco central, pues va a tener que pasar todas las regulaciones que tengan que darse para que así compitan exactamente igual que cualquier otro banco y se someta a todas las regulaciones. Al final, pues obviamente declaró que la única moneda fuerte sigue siendo el dólar y es la moneda más fuerte mundial y así lo va a hacer por siempre. Pero eso es algo bien interesante porque ya el presidente Trump se mete también en la jugada y se mete todo lo que tiene que ver con la supervisión de la libra. Ahora, ¿por qué le hablo de las libras aquí en el Bitcoin? Porque para mí en este momento tienen una relación muy importante, sobre todo con esta subida, y lo explicaba en el live del pasado miércoles en mi cuenta de Instagram @DaniPerezTrader. ¿Y por qué? Bueno, porque otra vez el Bitcoin entró en tendencia de todo el mundo está hablando de él y precisamente es impulsado porque todos estamos hablando de la criptomoneda, la libra. Y eso es algo interesante porque se abre un espectro a empresas también para que puedan crear criptomonedas, ¿ok? De una forma parecida o similar a Facebook. Obviamente de aquí a que haya el lanzamiento de Facebook falta un año todavía, pero es una posibilidad muy interesante y que va a cambiar las reglas de juegos del comercio mundial. Y eso es muy interesante. De hecho, si quieres ver ese live, lo subí a Instagram TV de mi cuenta Dani Pérez Trader, porque creo que ahí vas a poder ver todo muy detallado de lo que opino sobre eso. Así que, ¿qué opino entonces del Bitcoin? Bueno, aquí simplemente estamos en la compresión que les comentaba anteriormente y esa compresión en este momento tenemos que esperar a ver qué es lo que va a pasar. Les decía en los TradingView pasados que mientras estemos en esta zona hay que tener muchísima precaución porque aquí puede tomar algún tipo de decisión o alcista o bajista, todo dependiendo del rompimiento. Si se da el rompimiento aquí, es muy probable que volvamos a llegar a la zona de los 8.000 y si se da el rompimiento alcista, es muy probable entonces que lleguemos al área de los 15.500 y los 15.700. Antes de empezar, quiero decirles que salió súper chévere el live que hicimos la semana pasada en mi cuenta de Instagram, Dani Pérez Trader, donde hablamos de la libra y entraron al menos unas 200 personas. Así que me parece una dinámica muy interesante y este próximo miércoles a las 8 de la noche, hora de Nueva York, vamos a tener otro live en mi cuenta de Instagram @DaniPerezTrader hablando de temas muy interesantes, así que no te lo vayas a perder. Virgin Galactic, una de las empresas de Virgin Group de Richard Branson, declaró esta semana que va a ser probablemente la primera empresa comercial espacial que cotice en Wall Street. Esto sería para mí una excelente estrategia para recaudar fondos y así poder competir con algunas de las compañías que ya están en el sector, como son SpaceX de Elon Musk, de Tesla, o Blue Origin del fundador de Amazon, Jeff Bezos. Esto sería mediante una integración con un fondo de capital de riesgo. Interesante movimiento que definitivamente busca acelerar los procesos de la compañía y esto me parece definitivamente algo muy pero muy inteligente. Es una movida apalancada en su reputación y que definitivamente busca encontrar un océano azul del libro de universidad. Branson asegura que la industria espacial puede tener un crecimiento muchísimo más rápido de lo que lo tuvo la aeronáutica en su momento, por lo cual es muy probable que los precios bajen muy rápido. Esta industria de turismo espacial está ganando un momentum impresionante. Toda la dinámica de la humanidad es muy probable que cambie en todos los sentidos que te puedas imaginar. El futuro está llegando. Se acerca el momento donde podamos invertir fuera de nuestro planeta y de cualquier otro tipo de frontera. Así que debemos estar preparados porque todas las oportunidades que se pueden dar es algo impresionante y probablemente no lo habías pensado. ¿Qué esperamos en cuanto a las noticias económicas esta semana que viene? Bueno, el martes vuelve a hablar el presidente de la FED a la 1 de la tarde, algo muy importante. Luego el miércoles el Building Permits, que es muy pero muy importante noticia también para los mercados. Y sobre todo el próximo viernes se va a dar el Consumer Sentiment preliminar. Así que ténganlo en cuenta porque son noticias que definitivamente van a tener algún tipo de impacto en el mercado. Y también estamos en pleno earning season. Esta semana que acaba de pasar fue la primera semana, esta segunda semana también. Recordemos que el earning season es cuando se publican los datos del último cuarto de muchísimas compañías muy importantes que mueven muchísimo el mercado. Así que esto es muy interesante y debes tenerlo siempre en cuenta. My friend, si te pareció que este TradingView estuvo interesante, te pido que lo compartas en todas tus redes sociales,
porque creo que le va a aportar contenido de muchísimo valor a todo tu entorno. Así que recuerda comentar aquí en el video de YouTube y compartirlo para que así participes en la rifa que vamos a tener el TradingView de la semana que viene, donde vas a tener, si ganas, una hora conmigo en una videollamada hablando de trading, pero también comentarte en qué es lo que estoy invirtiendo en este momento. Así que nos vemos el próximo domingo en el próximo TradingView.